Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y rica y poderosamente. Es un privilegio que todos podamos juntos congregarnos en este lugar, en este día tan especial para estudiar la palabra de Dios. Queremos decirles a cada uno de ustedes, los presentes, que estos temas que se están presentando aquí en esta iglesia se están grabando simultáneamente. Así que usted puede obtener una copia de ello o de alguno de los temas que se han presentado de esta serie que estamos teniendo ya por varios meses acerca del libro de Apocalipsis. Quiero decirles que la próxima semana este tema estará disponible para cada uno de ustedes, así que si usted viene y tiene la oportunidad de estar aquí presente, la próxima semana se va a llevar una copia de este tema de hoy y del tema de la semana anterior. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, la serie que estamos estudiando ya por varias semanas lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Les exhorto, por favor, si son tan amables, si usted desea copiar cada uno de estos textos bíblicos, usted lo puede hacer. Yo sé que muchos de ustedes traen sus respectivas libretas y les exhorto que lo hagan porque una vez terminado este estudio, ustedes lo pueden leer detenidamente en la comodidad de su hogar o repasar este mensaje. Bien, el tema de este mensaje lleva como título El mensaje del primer ángel, la parte 2. Ya está grabada la parte 1 y va a estar disponible, Dios mediante, la próxima semana junto con la parte número 2. Así que si usted desea obtener esas dos primeras partes de este importantísimo mensaje del primer ángel, usted lo puede obtener si está aquí presente la próxima semana. Pero si no puede estar presente por alguna razón ajena a su voluntad, usted se puede comunicar con este servidor y yo con mucho gusto le guardo esos mensajes. Bien, vamos a leer el versículo de introducción. Recuerden que lo hemos dicho ya en el estudio anterior. Este estudio de hoy es muy, pero muy importante, así que yo les pido por favor de que no perdamos nuestra concentración. El primer texto que vamos a leer de introducción se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía ese ángel? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy importante ese versículo. Recuerden que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 comienza con el versículo 6. Esa es la base prácticamente del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. El evangelio eterno para que sea predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el deber nuestro como miembros de iglesia. Ese debe ser el cometido de la iglesia, predicar este evangelio eterno. Y me llama mucho la atención que dice, no dice tenía el evangelio, dice que tenía el evangelio eterno. O sea que este evangelio, óigalo bien, este mensaje que va a ser predicado en el tiempo del fin es de origen ¿qué? Celestial. Esto no es un mensaje inventado por determinada iglesia. Esto no es un mensaje que Dios se lo dio a una iglesia en particular, en específico, porque esa iglesia lleva ese nombre denominacional. Este mensaje del evangelio eterno es de origen divino. Y por lo tanto, nosotros que representamos a ese ángel, porque ya lo vimos en los temas anteriores, el ángel en profecía bíblica representa, ¿qué cosa? Mensajero. Ángel en griego significa mensajero. Así que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad enorme. Y esta responsabilidad es de predicar este evangelio eterno al mundo entero. Yo sé que muchas personas van a venir a donde usted y le van a decir, por favor, no predique ese mensaje aquí en esta iglesia, porque ese mensaje es muy fuerte, número uno. Ese mensaje va a traer controversia, número dos. Ese mensaje que usted predica va a traer división dentro de la iglesia. Hay muchas personas que terminan por ser silenciadas. Pero cuando alguien venga donde usted
y le diga eso, diga como los discípulos, no podemos decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque este mensaje, este evangelio, no viene del pastor de la iglesia, no viene de determinada iglesia, sino que viene del santuario celestial. Y nosotros tenemos que cumplir con ese cometido, porque es una orden expresamente de Dios. Por eso dice el evangelio eterno. ¿Qué significa la palabra eterno? Que no tiene principio ni tiene fin, hermanos. Este es un mensaje celestial, muy importante. Bien, noten lo que dice el capítulo 24 de Mateo, un texto que nosotros conocemos, hasta de memoria no lo sabemos. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde va a ser predicado? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí ustedes pueden ver que la palabra evangelio está en singular, no dice evangelios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, si otro viene a predicarles otro evangelio que no sea este evangelio que yo predico, sea ¿qué? Anatema. Y si viene un ángel del cielo y les predica otro evangelio diferente, sea anatema también. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio, el evangelio del reino, el evangelio que predicó Cristo Jesús cuando vino a esta tierra, el evangelio que predicaron los discípulos de Jesús después de Pentecostés, el evangelio que predicó el apóstol Pablo, el evangelio que recibió Juan en la isla de Patmos, el evangelio eterno, es el mismo evangelio, no es diferente. Y el evangelio en el tiempo del fin va a ir unido con el mensaje de los tres ángeles. Ya lo dijimos en el tema anterior. Noten lo que dice, vamos a leer unos textos de introducción que se encuentran en el libro de Isaías. Si ustedes desean anotar esos textos, sean libres de hacerlo. Isaías capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Noten lo que dice. Levántate, resplandece, porque ha venido, ¿qué cosa? Tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Es hora de levantarnos. Es hora de resplandecer en un mundo lleno de tinieblas, tinieblas espirituales. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de doctrinas falsas que se están predicando en diferentes púlpitos y en diferentes iglesias, a través de diferentes medios, a través de la radio, a través de la televisión. Usted lo ve a diario. Predicadores famosos que se paran en un púlpito y usan estos medios, disque del evangelio, para predicar, ¿qué cosa? Falsas doctrinas y engañar a la gente. Pero la palabra de Dios nos dice, levántate. El Señor te está haciendo un llamado a ti en esta hora, de que nos levantemos ahí y que podamos resplandecer, porque ha venido, ¿qué cosa? La luz del evangelio, el evangelio de Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice que debemos alumbrar. Cristo nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 5, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Con el evangelio es que tenemos que resplandecer y tenemos que alumbrar en todos los rincones de la tierra. Noten cómo sigue diciendo ese texto. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Hermosas palabras. ¿Qué iba a venir sobre todas las naciones de esta tierra? Oscuridad y tinieblas. ¿Cómo está el mundo religioso hoy? Está en esas mismas condiciones de Isaías capítulo 60 versículo 2. En tinieblas, en oscuridad, en error. Pero Dios tiene un pueblo en esta tierra. Dios te está haciendo a ti el llamado en esta hora de que te levantes y resplandezcas en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. ¿Querrás tú levantarte y resplandecer? Ese versículo que acabamos de leer, noten bien, porque esa profecía también tenía que ver con el Mesías que iba a venir. Porque el Mesías iba a resplandecer, la luz del evangelio iba a venir a un pueblo que estaba en ¿qué? En tinieblas. Bien, vamos a leer esa declaración, si ustedes quieren la pueden apuntar. Escuchen bien esa declaración, es muy importante. Dice, cuando Cristo, óigalo bien, vino al mundo, las tinieblas, ahí se cumple lo de Isaías 62, las tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad
las naciones. ¿Cómo estaba el mundo cuando Cristo vino por primera vez? En tinieblas. Por eso Cristo llegó en ese preciso momento, en el momento más crucial de la historia de esta tierra, cuando el mundo se encontraba en las tinieblas más densas que existían en ese entonces. Apareció el Mesías. Noten lo que sigue diciendo. Los oráculos vivientes de Dios se estaban convirtiendo rápidamente en letra muerta. ¿Cómo estaban los oráculos de Dios? ¿Cómo estaba la verdad que Dios le había dado a su pueblo? ¿Cómo era? Letra muerta. Noten cómo sigue diciendo esa cita. La apacible vocecita de Dios era oída solo a veces por los más piadosos adoradores, porque había sido abrumada y silenciada. ¿Por qué? Por los dogmas, las máximas y las tradiciones de los hombres. Oh, ¿qué había sucedido con la verdad? Había sido silenciada por las tradiciones de la iglesia, por los dogmas, por las máximas. Hoy está de moda eso también, las tradiciones, los dogmas, las doctrinas. Muchos hoy discuten, pelean por una doctrina. Las largas y enredadas explicaciones de los sacerdotes, o sea, de los líderes del pueblo, convertían en misterioso, confuso e incierto lo que era más simple y sencillo. Los clamores de sectas rivales confundían el entendimiento y sus doctrinas. ¿Qué existía en ese tiempo? ¿Había qué? Sectas rivales. Hoy está de moda eso también. Hoy hay iglesias rivales, aún dentro del mismo pueblo profeso de Dios. Hay iglesias que se levantan y dicen, no, yo tengo la verdad. Sí es la iglesia verdadera. Este es el pueblo de Dios. Ustedes no creen en lo que nosotros creemos. Ustedes creen en esta doctrina, nosotros creemos en esta. Hay rivalidad en medio de muchas iglesias y dicen ser el pueblo de Dios hoy también. Estaban ampliamente apartadas de la teoría correcta de ¿qué? De la verdad. Había ¿qué? Rivalidad entre sectas y estaban ¿qué? Apartados de la verdad. Noten cómo termina esa cita. Fue en una crisis de esta clase que el verbo, la verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa declaración usted la puede encontrar en Review and Herald el 6 de agosto de 1895. Parte de esa cita se encuentra en vuestras Biblias de estudios, comentando Isaías 60, versículo 1 y 2. Usted la puede leer también ahí parcialmente. Qué interesante esta declaración, ¿verdad? ¿Qué existía en los tiempos de Jesús cuando Él vino a esta tierra? Oscuridad y tinieblas. ¿Qué habían? Sectas, rivalidades, peleando por doctrinas bíblicas, peleando por dogmas, pero se habían apartado completamente ¿de qué? De la verdad. Y eso es lo que quiere hacer Satanás en estos momentos en la iglesia hoy. Satanás quiere que la iglesia se enfrasque en doctrinas, que se enfrasque en temas interminables, en temas que no tienen base bíblica, en temas que no están de acuerdo a un escrito está, y que nos apartemos completamente del cometido que Dios nos dio como iglesia, de predicar el evangelio eterno. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Por eso es que la tierra en ese entonces se encontraba en esas condiciones. Mire lo que dice ahí esa otra declaración. La misma fuente, Review and Herald, pero una fecha diferente, dice: el evangelio está ahora resueltamente opuesto en todos lados. ¿Está qué? Opuesto. Estamos hablando del evangelio eterno, Apocalipsis 14. El evangelio no es pararme yo en una esquina y empezar a gritar y decir Jesús es amor, porque todas las religiones cristianas saben que Jesús es amor. El evangelio no es pararme yo en un púlpito y decir Cristo te ama. Eso todo el mundo lo sabe. El evangelio que habla allí, que va a traer que oposición, es el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Es el evangelio que va a traer oposición en el tiempo del fin. Noten cómo sigue diciendo: nunca fue mayor la confederación de Satanás que en este tiempo. Los espíritus de las tinieblas se están combinando con las agencias humanas para colocarlas firmes en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Las fuerzas de Satanás se están coaligando, se están formando para levantarse en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Escucharon eso?
Sigue diciendo, las tradiciones y falsedades son exaltadas por encima de las escrituras, la razón y la ciencia por encima de la revelación, el talento humano por encima de las enseñanzas del Espíritu. Oh, cuánto talento humano hay hoy en el mundo o dentro del cristianismo. Es que este pastor me encanta como predica, es mi pastor favorito, lo que él dice yo lo creo, talento humano. ¿Pero qué? Pero no nos damos cuenta de que muchas de esas enseñanzas que estos ministros populares están predicando pueden estar en contra de la enseñanza del Espíritu Santo, de lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Necesitamos el toque divino. Review and Herald, en la misma declaración, 19 de marzo de 1895. Qué importante cita. Meditemos en estas palabras que estamos leyendo en esta hora. ¿A quién nosotros estamos escuchando? ¿Al Espíritu Santo o al agente humano? Por eso el Señor va a probar a su pueblo en el tiempo del fin. ¿A quién tú vas a obedecer en el tiempo del fin? ¿A quién obedecieron los discípulos so pena de muerte? ¿A quién? A Cristo Jesús, so pena de muerte. El apóstol Pedro fue encarcelado, ya listo para el otro día ser entregado y ser decapitado por Herodes. Pero vino un ángel de Dios y lo sacó de la cárcel, de la prisión. Los discípulos se expusieron a eso, y eso va a repetirse en el tiempo del fin. Ya lo estudiamos en temas anteriores. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Juan ve tronos en el cielo y dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Amén. Muchos vamos a morir, hermanos, por causa de este testimonio del evangelio eterno en el tiempo del fin. Juan los vio. Juan los vio en Apocalipsis 5 también. Debajo del altar vio las almas que habían muerto por causa del testimonio y por la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros listos para ese tiempo cuando llegue? ¿Estamos preparados para dar testimonio de este poderoso evangelio so pena de muerte? Mire lo que sigue diciendo Isaías 60. Vamos a meditar en estos textos rápidamente, por favor. Mediten en ellos a medida que los vamos leyendo. Isaías 60, versículos 3 al 10. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oiga, qué maravilloso esa declaración. Dice que las naciones, todas las personas que no conocen este mensaje van a andar a la luz que nosotros llevemos a través de este evangelio. Sigue diciendo, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti, ¿qué cosa? La multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando nosotros nos levantemos y resplandezcamos en diferentes partes del mundo con este poderoso evangelio, dice que la multitud del mar y las riquezas de las naciones van a venir donde nosotros. ¿Por qué? Porque van a conocer este poderoso evangelio. Dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Muchas personas van a conocer este poderoso mensaje y van a traer sus riquezas materiales y las van a poner a los pies como lo hacían los discípulos en la época de la iglesia neotestamentaria, para que este mensaje siga siendo predicado con poder en diferentes lugares de esta tierra. Noten cómo sigue diciendo, todo el ganado, versículo 7, de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsi desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y el versículo 10 termina, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán,
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Extranjeros son los que van a edificar estos muros que han sido derribados. Isaías 58 habla de aquellos que se van a levantar y van a edificar las ruinas antiguas. ¿Quiénes son los que van a edificar esos muros? Los extranjeros, los gentiles, los que se encuentran en el mundo, pero que cuando escuchen estas buenas nuevas de salvación, cuando escuchen este poderoso evangelio del mensaje del tercer ángel, van a venir y van a traer su riqueza, van a venir de las costas, van a venir de diferentes partes del mundo y van a formar parte de este glorioso remanente en el tiempo del fin. Esa es la profecía de Isaías capítulo 60 para el tiempo del fin. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obrar de esta manera, a llevar este evangelio? Isaías 2:3, mire lo que dice. Y vendrán muchos pueblos. ¿Cuántos pueblos? Muchos, y dirán, venid, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese es el objetivo de esta iglesia. Ese es el objetivo que Dios levantó a esta iglesia aquí en esta ciudad donde nosotros residimos, para que de esta iglesia de Sión salga la ley y de esta iglesia salga la palabra de Jehová. Yo les voy a dar un testimonio. Esta semana conversé con el hermano Rancés. Ustedes saben que Rancés era un miembro de esta iglesia. Él conoció este hermoso mensaje a través del ministerio de esta iglesia y a través del programa radial. Pero hace unos cuantos años atrás él se fue para Venezuela, porque él es de origen venezolano, junto con su esposa y sus hijos. Y él me llamó en esta semana y me dijo: hermano Lopera, la obra que el Señor me ha dado es grande y maravillosa. Él tiene una imprenta allá y él dice: estoy publicando folletos, panfletos, literatura, y he repartido estos materiales a lo ancho y a lo largo de todo el territorio venezolano. Y este mensaje, me dijo, ha llegado hasta Colombia y sus alrededores. La gloria y la honra sea para Dios, porque un laico, un solo laico que salió de esta iglesia está haciendo una obra poderosa en Venezuela. Nosotros también podemos formar parte de ese ejército si nos ponemos en las manos de Dios. Por eso dice ese versículo glorioso, dice: venid, subamos, vayamos a la iglesia de Huber, porque en esa iglesia se predica la ley de Jehová y se predica la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer ese mandato en esta hora? Apocalipsis 14:7, que nos dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel, y ahí nos vamos a detener en esta hora y quizás en la próxima semana, porque vamos a ir desglosando ese glorioso mensaje, así que usted no se puede perder los próximos temas. Diciendo a gran voz, ¿cómo va a ser dado este mensaje en el tiempo del fin? A gran voz, sin medir las consecuencias, sin pedirle permiso a determinada iglesia o a determinado pastor o a determinada organización religiosa. Este es un permiso que ya nos lo dio Jehová de los ejércitos. Nos lo dio el cielo, el santuario celestial. Porque este evangelio es un evangelio eterno. No fue inventado por el hombre, viene de origen celestial. Y dice que debemos dar ese evangelio a gran voz. Por eso dice: temed a Dios. ¿A quién es que nosotros vamos a temer? A Dios. Y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, la hora de su juicio ha llegado. ¿Sabemos nosotros que está llevando a cabo un juicio en el cielo? ¿Pensamos y meditamos en él? Mucha gente, cuando se habla de juicio en la iglesia, empiezan a temblar de miedo. Y le dicen: no predique esos mensajes aquí, que eso nos da miedo. No, pero el juicio no debe darnos miedo si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia ante los ojos de Dios. Al contrario, debe ser de grato para nosotros de que estemos siendo llevados ante el tribunal de Cristo. Bien, pregunta: ¿en cuál periodo de la historia profética
debía ser predicado el mensaje del primer ángel? ¿Qué evento grandioso anunciaba este primer mensaje? Mediten en todas esas preguntas que van a aparecer allí en pizarra, por favor. La respuesta a esas dos preguntas es: al final del periodo profético de Daniel 8:14, el evento que anunciaba este primer mensaje era la hora del juicio. El juicio había llegado. Muy importante. ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño tendría el dominio y echaría la verdad por tierra? Nosotros ya hemos estudiado acerca del cuerno pequeño, y en profecía bíblica el cuerno representa al poder papal, ¿verdad? De Daniel capítulo 7 y 8 y Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El poder papal en el tiempo del fin. Bien, ahí está el cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo, dice la pregunta, ese cuerno pequeño iba a tener dominio y iba a echar la verdad por tierra? Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Daniel 8, 13 y 14 nos dice: ¿hasta cuándo? Se hizo una pregunta. ¿Durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Cuando Daniel estaba viendo esa visión, Daniel dijo: Señor, ¿hasta cuándo este cuerno pequeño, este poder blasfemo, va a pisotear tu verdad? Va a echar la verdad del santuario por tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces, ¿qué respondió? ¿Cuál fue la respuesta que escuchó Daniel? Versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Nosotros lo sabemos, por supuesto. Los adventistas del movimiento adventista en 1844, Guillermo Miller, que vamos a leerlo más adelante, creían en ese entonces de que el santuario era esta tierra, y que en dicha fecha Dios iba a purificar este santuario, esta tierra, según Miller, con fuego, y también sus seguidores en ese entonces. Pero vamos a ver que ustedes pueden ver ahí un diagrama de la profecía más larga de tiempo que se encuentra en la palabra de Dios. Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y al final iba el santuario a ser purificado. Esa profecía, como ustedes saben, no tenemos que entrar en detalle a ella, ya hay un estudio acerca de esta profecía bíblica. Esta profecía comenzó a correr en el otoño del año 457 a.C., con el edicto que se firmó para restaurar y edificar a Jerusalén por el rey Artajerjes. Y esta profecía abarca hasta el otoño de 1844. Ahí comienza a ser purificado el santuario. 1844, ahí están los 2300 tardes y mañana, o 2300 años, en otras palabras, porque un día en profecía es igual a un año literal. Pero parte de esa profecía, que lo vamos a repasar a continuación, parte de esa profecía, 70 semanas o 490 años, estaban dedicadas, cortadas o separadas expresamente ¿para quién? Para la nación judía. Bien, ¿qué porción de los 2300 días o años mencionada en la visión fue cortada para los judíos? Daniel capítulo 9 versículo 24, ¿qué nos dice? 70 semanas, ¿cuántas semanas? 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas en hebreo es cortadas. O sea que se iban a cortar 70 semanas de una profecía más extensa sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuántas semanas iban a ser cortadas, iban a ser dadas solamente, específicamente para el pueblo de Israel? 70, o sea 490 años. Dice que se iban a ser cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién era el santo de los santos? Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, Daniel
el ángel Gabriel le está diciendo, mira Daniel, los primeros 490 años de esta profecía extensa de 2300 años va a ser solamente para ti, Daniel, que eres judío, y para tu santa ciudad que es Jerusalén. En ese periodo de tiempo, Daniel, le dice el ángel, va a venir el Mesías, príncipe, el Hijo de Dios. Mire qué maravilloso todo. Daniel recibió toda esa visión desde antes. Ya Daniel había escrito que iba a aparecer el Mesías, el príncipe de Israel. Noten bien, ahí ustedes pueden ver una gráfica, la vamos a desglosar brevemente en unos pocos minutos, de esa profecía de las 70 semanas que comienza con el edicto para restaurar a Jerusalén y termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Bien, ¿cuándo comenzaría a correr este periodo de tiempo profético? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Daniel 9:25 dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuántas semanas? 7. El primer cómputo es de 7 semanas. O sea, esas 7 semanas iba a durar la reconstrucción de Jerusalén. Bien, 7 semanas equivale a 49 años. Si partimos del año en que fue firmado el edicto de Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén, el tercer edicto, que es el válido, que se encuentra en Esdras 7 del 11 al 26, en ese año, en el 457 a.C., las primeras 7 semanas llegan al año 408 a.C. ¿Qué ocurrió en el año 408 a.C.? Terminó la restauración de Jerusalén, que iba a demorar 7 semanas, o sea, 49 años. Bien, pregunta, ¿por cuánto tiempo estaba profetizado que duraría el cautiverio del pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo iba a estar el pueblo de Israel en Babilonia cautivo? Vamos a ver qué nos dice. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos son los babilónicos, en el año primero de su reinado, dice el versículo 2 de Daniel 9, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? 70 años. ¿Cuántos años iba a estar Jerusalén desolada? 70 años, o sea, destruida junto con el templo. Por eso Daniel dice, 70 semanas están ¿qué? Determinadas sobre tu ciudad y sobre ti, Daniel, que era el pueblo judío. 70 años estuvieron ellos cautivos en Babilonia. Jeremías 25:11 que nos dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Nunca se nos olvide eso, por favor. 70 años, casi al final del cautiverio de Israel en Babilonia, Daniel recibe esta visión de la restauración de Jerusalén. ¿Cuándo aparecería el Mesías príncipe y qué evento lo coronaría? Vamos a ver qué nos dice Daniel 9:25, la segunda parte. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está el segundo cómputo de tiempo. 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue lo que sucedió cuando los israelitas regresaron a Jerusalén y empezaron a edificar nuevamente el muro y el templo y la ciudad en tiempos angustiosos, porque tuvieron mucha oposición de enemigos que levantó Satanás para que esa obra no se llevara a cabo. Pero dice el profeta Daniel, el capítulo 9 y el versículo 25, que al final de las 62 semanas iba ¿qué? Iba a aparecer ¿quién? El Mesías príncipe. Noten cómo dice. La palabra en hebreo para Mesías es ¿qué? Mashiach, que significa ungido. Mesías o ungir, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 4899 y la página 81. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Significa qué? El ungido. ¿Qué ocurrió? 62 semanas equivale a ¿qué? A 434 años. O sea que si partimos del año 408 a.C., cuando se terminó de reedificar a Jerusalén, y contamos 434 años, o sea, 62 semanas, nos llevan el año 27 después de Cristo.
Un día equivale a un año en profecía, de acuerdo a Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Ustedes ya saben eso. ¿Qué pasó en el año 27 después de Cristo? Mateo capítulo 3, versículos 13, 16 y 17, que nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Interesante, exactamente al final de ese cómputo de tiempo, Cristo aparece en escena y llega al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Versículo 16 de Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17 que nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo fue ungido ¿con quién? Con el poder del Espíritu Santo, tal y como lo decía Daniel capítulo 9, versículo 25. Después de las 62 semanas iba a venir ¿qué cosa? El Mesías, el ungido, a esta tierra. Ahí está la gráfica. Cuando el Hijo del Hombre es bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y desciende en forma de paloma el Espíritu Santo sobre él. Pero noten lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿En qué momento fue ungido Jesús? ¿En qué momento? Cuando fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y ahí fue donde comienza Cristo a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo estaba hablando ahí Jesús? De las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Amén. Marcos capítulo 1, 14 y 15, usted lo puede leer esos textos. ¿Qué le iba a suceder al Mesías después de las 62 semanas y cuándo pasaría? Daniel 9:26 lo dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, a él se le iba a quitar la vida, él no se quitó la vida a sí mismo. ¿Qué iba a pasar después de las 62 semanas? ¿Se le iba a quitar qué? O sea, todo estaba profetizado. O sea, la nación judía, cuando Cristo aparece en esta tierra, Jorgito, lo tenía todo en bandeja de plata. Todo el mensaje lo tenía: este hombre tiene que morir, el Mesías iba a morir. Pero ¿qué le decían cuando él estaba en la cruz del Calvario? Desciende de la cruz para que creamos que tú eres el Mesías. Sálvate, dice, a otro salvó y tú mismo no te puedes salvar. Sálvate a ti mismo y nosotros creeremos. Mire qué tan ciegos estaban los líderes de la nación judía que no quisieron ver el cumplimiento fiel de Daniel 9:26. Esa profecía hablaba de que se le iba a quitar la vida al Mesías. Antes de que se le quitara la vida al Mesías, ¿qué pasaría durante una semana o 7 años? Daniel 9:27 que nos dice: y por otra semana, o sea 7 años, porque una semana tiene 7 días, 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué iba a hacer Jesús por una semana? O sea, desde después de que Cristo es bautizado, del año 27 al año 34 son 7 años. En ese periodo de tiempo, Cristo iba a confirmar el pacto ¿con quién? Con muchos, pero especialmente con la nación judía. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Otra semana equivale a 7 años. Desde el año 27 al año 34 después de Cristo, ahí están los 7 años. En los 7 años que Cristo predicó el Evangelio por 3 años y medio, y luego sus discípulos predicaron el Evangelio del reino a la nación judía primeramente. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo hiciera un pacto con la nación judía primeramente. Noten cómo dice la palabra en griego para pacto, porque dice que confirmará el pacto con muchos por una semana, es berit, que significa, note lo que dice, lo que significa la palabra pacto en griego, en sentido cortante, porque se hace pasando por en medio de pedazos de carne. O sea que ese pacto iba a ¿qué? ¿Qué iba a hacer? A cortar como se cortan los pedazos de carne. Noten cómo sigue diciendo, también significa pacto, hacer alianza, seleccionar,
alimentar, comida, manifestarse, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1285 y la página 21. Me llama la atención esa palabra pacto en griego. Por una semana iba a confirmar el pacto con muchos. O sea que el mensaje que Cristo iba a traer iba a ser un mensaje que iba a ¿qué? A cortar, a separar, a seleccionar. Era verdadera comida, verdadero alimento. No era el mensaje que estaban predicando los líderes de la nación judía. Era muy diferente. Por eso cuando Cristo terminó de predicar el sermón del monte y bajó del monte, la gente se maravillaba y decía, este nos enseña con autoridad y no como la doctrina de los escribas y los fariseos. Noten cómo dice Mateo 10, 5, 6 y 34. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, no que, no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? ¿Será que Cristo estaba discriminando a los gentiles y a los samaritanos con el evangelio? ¿Qué ustedes creen? Porque se tenía que cumplir la profecía de Daniel 9:26. Porque dice, por una semana confirmará el pacto con muchos. Primero por la nación judía. Tenía que confirmar el pacto. ¿Y qué dice el versículo 6? Si no id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. 3 años y medio estuvo Cristo predicando ese pacto, ese evangelio que vino a separar por 3 años y medio. ¿Y lo escucharon? ¿Lo aceptaron? No, lo crucificaron. No penséis que he venido para traer paz, dijo Jesús, a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. ¿Qué significaba la palabra en griego pacto? Cortaba, separar. Ese fue el mensaje que Cristo vino a traer. Un mensaje que iba a traer ¿qué? Separación. En sus iglesias no nos dicen a veces, no predique ese mensaje, que ese mensaje trae división a la iglesia. ¿No le han dicho a ustedes esa palabra alguna vez? El evangelio eterno va a traer división. Jesús lo dijo, no he venido a traer paz, sino que espada. Juan 6, 27 y 35, otra de los significados de esa palabra pacto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esa comida que Cristo traía era verdadera comida, verdadero alimento. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy ¿qué? ¿Qué es pan? Comida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay muchas iglesias hoy del cristianismo moderno que están desnutridas, están hambrientas por el verdadero pan, porque cuando llegan a sus respectivas iglesias cada semana, lo que reciben no es pan que los alimenta, sino que son migajas que caen de la mesa nada más. Pero Cristo dijo, yo tengo una verdadera comida. Esa comida que yo traigo los va a alimentar a ustedes, los va a nutrir, porque yo soy el pan que ha venido del cielo. ¿Qué sucedería a la mitad de la semana después de que el Mesías fuese bautizado? Bien, vamos a ver. Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es la mitad de 7? 3 años y medio. O sea, 3 años y medio después de que Cristo es bautizado en el río Jordán, iba a ¿qué? A cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Mitad de la semana equivale a 3 años y medio. Desde el año 27, contamos 3 años y medio más, nos llevan a la primavera del año 31 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año 31 después de Cristo? Vamos a ver. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Cerca de la... Mire, todo estaba escrito con fecha, con día, con hora, todo. Y la nación judía no lo vio. ¿Cómo es posible eso? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 50 y 51, ¿qué nos dice? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí está, Cristo muere, exactamente como estaba profetizado en Daniel 9:27, a la mitad de la semana. Un día 14 del mes de abril para nosotros, Aviv o Nisan en el calendario judío, viernes
a las 3 de la tarde, el Hijo de Dios está muriendo por cada uno de nosotros, está clamando, Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? Debemos dar gloria a Dios en esta hora. Dar gracias porque nuestro Salvador entregó su vida por ti y por mí. Cuando yo estudio la profecía de las 70 semanas, me doy cuenta de que cumplió específicamente cada uno de esos puntos. O sea, el Mesías que murió en el año 31 allí en Jerusalén, a las 3 de la tarde, un día viernes 14 de Nisano de abril, es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías. No fue un impostor, sino el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y he aquí, ¿qué sucedió? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba con la rotura del templo? Hará cesar, ¿qué cosa? La ofrenda y el sacrificio. No más sacrificio, no más corderos, no más sacerdocio. Ahí terminó el sacerdocio levítico. ¿Cuál fue el último sacerdote de esta tierra? Caifás. El último sacerdote. Por eso yo doy gloria a Dios, porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, está en el cielo, murió, resucitó y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ya nosotros no necesitamos sacerdotes, no necesitamos mediadores en esta tierra, no necesitamos intercesores en esta tierra, porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que es Cristo Jesús. Tenemos que ir a Él. Ve a Él en esta mañana, porque Él intercede por ti. Él intercede con su sacrificio ante el Padre. Tenemos que ir donde ese sumo sacerdote. Ya no nosotros necesitamos intermediario en esta tierra, pero muchas personas salen corriendo para donde el pastor de la iglesia cada vez que tienen un problema. No se dan cuenta de que el velo ya fue rasgado de arriba abajo. Terminó todo. Ya no tenemos intercesores en esta tierra. Ya no tenemos intermediarios. El sumo sacerdote está en el santuario celestial. ¿Cuándo terminaría el periodo de las 70 semanas o 490 años dados a los judíos? Jorgito, Daniel 9:27, ¿qué nos dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana, o sea, 7 años que abarcan del año 27 al año 34, ahí terminan los 490 años de oportunidad a esta nación judía. ¿En qué año terminaron? En el año 34 después de Cristo. ¿Qué culminó ese evento? Vamos a ver. Hechos 7, 58 y 59, ¿qué nos dice? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo de Tarso, que llegó a ser después, ¿quién? Pablo, el apóstol de los gentiles. Versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí terminó prácticamente, ahí selló la nación judía el rechazamiento final del Mesías, del ungido y del evangelio. El pacto. Qué triste, ¿verdad? Ahí está el apedreamiento de Esteban. Hechos 8, 1, 4 y 5, que nos dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hubo, ¿qué cosa? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, ¿y de dónde? De Samaria. ¿Se acuerdan los textos que leímos anteriormente de Jesús? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice el versículo 4, anunciando, ¿qué cosa? El evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de ¿qué? De Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les dijo en los primeros 3 años y medio Jesús? Por camino de gentiles no vayáis, ni a ciudades samaritanos no entréis. Pero cuando en la nación judía en el año 34 sella su destino como pueblo de Dios, ya el evangelio es llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La nación judía, como pueblo de Dios, ya dejó de ser el pueblo de Dios a partir del año 34 después de Cristo. El pueblo de Dios hoy es los gentiles. Los judíos todavía tienen derecho a ser salvos, claro que sí,
si se convierten y aceptan a Cristo como el Salvador, pero individualmente, ya no como nación. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro evento tomaría lugar en esta profecía y cuándo se realizaría? Daniel 9:26, no termina la profecía. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se habrá sentido Daniel? Señor, tú me mandas a que edifiquemos la ciudad, ahora ya la estás destruyendo, sin todavía empezar a edificarla. Pero esto era para el tiempo futuro, cuando apareciera el Mesías y cuando éste fuese rechazado. 36 años después, ¿qué ocurrió? Si partimos del año 34 con el apedreamiento de Esteban, donde termina las 70 semanas, o los 490 años dados a la nación judía, y corremos 36 años más, ¿llegamos a qué año? Al año 70. ¿Qué ocurrió en el año 70? Destrucción de Jerusalén. Un príncipe iba a venir, iba a destruir, ¿qué cosa? La ciudad y el santuario, el templo, mis hermanos. Ahí ustedes pueden ver la gráfica. Exactamente cuál estaba profetizado en Daniel. Vino los ejércitos de Roma, llegaron a Jerusalén, rodearon a Jerusalén, invadieron a Jerusalén y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Ustedes pueden ver ahí, ustedes ven esa foto ahí. Esa foto, ese monumento está en Roma. Ese monumento se llama el Arco de Tito, porque el que estaba el general de las fuerzas que invadieron a Jerusalén fue Tito Vespasiano. Y el Arco de Tito, note lo que tiene ahí adentro. Ustedes pueden ver, ustedes ven ahí, en ese arco ahí está ese monumento adentro de ese arco, ese monumento que ustedes ven ahí en pantalla. Ahí ustedes pueden ver los romanos saqueando el templo de Jerusalén en el año 70, tal y cual estaba profetizado en la profecía de Daniel 9:27. Mateo 24:15 y 16, ¿qué nos dice? Cristo lo profetizó. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿qué dijo Jesús? Huyan a los montes. Cuando vienen, ¿qué? La abominación desoladora. ¿Cuál era la abominación desoladora? Vamos a ver qué nos dice. Lucas 21:20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Ninguno de los discípulos que obedecieron el mandato de Jesús pereció en el asedio de Jerusalén en el año 70. El resto de los judíos que se quedaron en Jerusalén y que desecharon las palabras de Jesús murieron. Si usted lee los escritos de Flavio Josefo, es terrible esa muerte, cómo los romanos entraban a Jerusalén y con la espada en mano cortando cabezas, hermanos, a diestra y a siniestra, sin importarle mujeres, jóvenes o niños. Eso fue una matazón y una carnicería extremadamente horrible. Pero las palabras de Jesús fueron desechadas. Jesús dijo: cuando viere la abominación desoladora, huyan a los montes, salgan de Jerusalén, porque su destrucción ha llegado. Ahí está los ejércitos de Roma. Mateo 24:1 y 2, que nos dice: cuando Jesús salió, óigalo bien, salió por última vez del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué dice el versículo 2? Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo lo profetizó: esto va a ser completamente destruido, este templo, y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, tal y cual lo había profetizado Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahí está el templo, la ciudad de Jerusalén, el templo, hermoso templo que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Mateo 23, 37 y 38, que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Y qué dice el versículo 38? He aquí vuestra casa
vuestro templo os es dejada, ¿qué? Desierta. Cuando Cristo dijo, pronunció esas palabras, la última vez que salió del templo de Jerusalén, dijo que esa casa iba a quedar, ¿qué? Desierta. ¿Qué significa la palabra desierta? La palabra en griego para desierta es hermos. Y hermos significa solitario, desolar, desierto. Concordancia Strong, la página, el número 2048 y la página 34. Ahí está la abominación desoladora. Este templo va a ser desolado. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo Jesús. Ahí está. ¿Ustedes ven ahí esa gráfica? Esa gráfica es el muro de los lamentos. Esa pared que ustedes ven ahí en esa gráfica es lo único que ha quedado de ese templo donde Jesús enseñó muchas veces y donde dijo, esta casa os es dejada desierta. Los judíos que se paran allí a orar, a meter papelitos por dentro de las endijas de esas grandes piedras, todavía creen que el Mesías muy pronto va a venir y va a restablecer o reconstruir ese templo. ¿Cuán equivocados están esos judíos? Número uno, porque ya el Mesías vino y lo rechazaron. Y número dos, óigalo bien, ese templo jamás va a ser reedificado nuevamente. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Malaquías 1:4, aunque esto se aplica a Edom, noten lo que dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo ¿qué? Destruiré. Los judíos piensan que va a venir el Mesías para reedificar nuevamente ese templo. Falso, no va a ocurrir. Los evangélicos, nuestros amigos pentecostales, bautistas y otras denominaciones religiosas tienen su vista puesta en Jerusalén, donde supuestamente va a venir el ¿qué? No, el Mesías no, el anticristo para tratar de edificar el templo en Jerusalén. Y eso es lo que enseñan Tim LaHaye y todos estos grandes predicadores famosos, y la gran mayoría lo creen. Falso. Eso nunca va a pasar, ya Cristo lo dijo, esta casa os es dejada desierta, va a ser desolada. Noten lo que sigue diciendo, Lucas 13:35, ahí está la prueba. He aquí vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desolada, la misma palabra en griego, hermos. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta casa va a estar desolada, va a estar destruida hasta que yo venga en la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Así que esto es un llamado para nuestros amigos evangélicos que están predicando un mensaje falso y engañando a sus respectivas iglesias de que Jerusalén va a ser reedificada nuevamente en el tiempo del fin. Falso, porque Cristo lo dijo, que esa casa iba a permanecer desolada hasta que lo viéramos venir en gloria y majestad en la nube del cielo. Ustedes ven ahí el muro de los lamentos. Y ustedes ven ahí, ¿qué es eso? ¿Ah? El Vaticano, dicen por ahí. No, el Vaticano no está en Jerusalén. El Vaticano está en Roma. Eso es Jerusalén. Ahí está el muro de los lamentos, el que acabamos de ver. Ustedes ven esa estructura ahí. Vamos a ver, ahí ustedes la pueden ver de más de cerca. La cúpula de la roca, así se llama, o el domo de la roca, es un monumento islámico situado ¿dónde? En Jerusalén. Por eso que los judíos odian ese monumento, es lo que quisieran volar en 1000 pedazos, para levantar nuevamente ahí el templo de Jerusalén. Y dice, en el centro del monte del templo, está en el mismo centro. Las palabras de Jesús permanecen. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel, según los musulmanes. Los judíos afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y así lo dice el Espíritu de Profecía del Conflicto de los Siglos. Que donde se levantó el templo de Jerusalén, es prácticamente el monte Moria, donde Abraham trató de sacrificar a su hijo Isaac. Noten cómo sigue diciendo esa cita. Por orden de Jehová,
donde Jacob vio la escalera del cielo al cielo, según los relatos del Génesis. El Islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la versión islámica el hijo no era Isaac, sino el primogénito, Ismael. Otras tradiciones judías dicen que es el punto donde se puso la primera piedra para construir el mundo. Allí fue erigido el santo santuario, la parte más sagrada del templo de Jerusalén. ¿Qué hay ahí ahora? La roca de Edom. Ahí va a estar hasta que Cristo venga, hermano. Porque ese templo jamás va a ser reedificado. Eso está en la enciclopedia Wikipedia, usted lo puede leer en el internet. Después de que se cumplieron las 70 semanas dadas a los judíos, ¿cuánto tiempo restaba de la profecía bíblica y qué evento marcaría esa fecha? Ahí está. Si partimos del año 34, donde se cumplen las primeras 70 semanas, y corremos 1800 años más que quedan restantes de esa profecía, ¿llegamos a qué año? Al año 1844, donde el santuario sería purificado de acuerdo a Daniel 8:14. Gloria a Dios. Amén. Esta profecía se cumple al pie de la letra, paso por paso. Así que si usted ha pensado alguna vez de que ese cómputo de 1844 es un disparate o es inventado por cierta iglesia o por cierto grupo de religiosos, eso es falso. Esa fecha histórica, 1844, estaba profetizada por el Señor. En Daniel capítulo 8, versículo 14. Por eso yo doy gloria a Dios de pertenecer a este pueblo, de ser miembro de esta iglesia y de pertenecer y tener el privilegio de predicar este evangelio eterno que Dios le dio a este pueblo. Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? Guillermo Miller dijo que era esta tierra, se equivocó, pero era el santuario celestial, pero la profecía era exactamente correcta. Hebreos 8:1 y 2, que nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está, ese sumo sacerdote que está intercediendo por ti y por mí en los cielos. Y sigue diciendo el versículo 2 de Hebreos 8, ministro del santuario. ¿De qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el santuario que iba a ser purificado en Daniel 8:14 en 1844. Ese es el santuario que comenzó a ser purificado. Nuestro gran sumo sacerdote está en el lugar santísimo del santuario celestial, purificando el santuario. ¿Purificando cuál santuario si en el cielo no hay pecado? Purificando los registros del cielo, purificando tu vida, purificando mi vida. Eso es lo que está haciendo el Señor. Noten lo que dice esa declaración. Vamos a ir terminando con estas declaraciones. El santuario en el cielo es el centro. ¿Es qué? El centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne ¿a cuántas personas? A toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin del mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Oh, yo creía que el plan de la redención se había terminado en la cruz del Calvario. Eso es lo que me han enseñado toda la vida en la iglesia. Pero dice claramente esa declaración de que la verdad del santuario nos lleva o nos revela el plan de ¿qué? De la redención. Por eso es que Satanás no quiere que se hablen de estos estudios en la iglesia, que se predique la doctrina del santuario. ¿Por qué? Porque él sabe de que en el santuario nosotros vamos a encontrar el mapa que nos va a llevar a la redención o al cielo. Noten cómo sigue diciendo la cita. Es de mayor importancia que todos. ¿Cuántos? Todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. El conflicto de los siglos, la página 543. Esto nos concierne a todos, no solo al pastor de la iglesia, a todos. Todos tenemos que estudiar la verdad del santuario. Es uno de los pilares más fuertes que Dios le dio a esta iglesia. Y nosotros tenemos que estudiarlo, analizarla, entenderla, porque allí se está llevando a cabo la última obra en beneficio de nosotros como pueblo de Dios.
Noten lo que sigue diciendo. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Se da cuenta? No nos podemos quedar en el Calvario, hermanos. No nos podemos quedar en el atrio. Tenemos que entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. La gran mayoría de las personas hoy se han quedado en el atrio porque hablan solamente de la cruz y de la cruz y de la cruz. Pero dice que la intercesión de Cristo en el santuario es tan importante como lo fue su muerte en la cruz. Ahí está la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos que saber lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo Él por nosotros ahora? Con su muerte dio principio. ¿Dio qué? Principio, no final. Principio a aquella obra cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Cuándo va a terminar la salvación? Oh, no, pero a mí se me ha enseñado que terminó en la cruz. La cruz fue el principio. Note cómo termina. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención, de acuerdo al conflicto de los siglos, la página 543, usted lo puede leer ahí. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas, óigalo bien, a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Por eso Satanás no quiere que usted dedique tiempo a estudiar la Biblia. Él quiere que usted coja el control remoto en su casa y se siente horas y horas y horas y pase horas viendo televisión. Porque Él no quiere que usted estudie y entienda estos mensajes. Porque Él sabe que si nosotros comprendemos a cabalidad y vivimos el mensaje del santuario, alcanzaremos la salvación. Y eso es lo que Satanás va a impedir, de que usted llegue al cielo. Por eso Él quiere que usted se mantenga distraído en las cosas de este mundo y que descuide el estudio de la palabra de Dios. Ahí está, estamos estudiando esa palabra nosotros. Estamos dedicando cada día para escudriñar su libro. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. El conflicto de los siglos, la página 542. La fecha histórica del cumplimiento final de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 dio inicio a un gran despertar religioso. ¿En dónde? En Norteamérica. Ahí está un gran despertar religioso en Norteamérica. Daniel 8:14. Guillermo Miller. Desde 1826 el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. ¿Desde cuándo? 1826. Pero en este país, o sea en Norteamérica, el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no lo tuvo en Inglaterra, pero sí ¿dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasó? No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. ¿Dónde? En Norteamérica. El conflicto de los siglos, la página 411, Guillermo Miller. Don Guillermo Miller, que hay que quitarse el sombrero con este señor. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Qué maravilloso. Dios escogió este país expresamente para proclamar este mensaje del primer ángel con poder. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Ese era el mensaje que Miller predicaba en todos los rincones de Norteamérica.
y sus escritos llegaron hasta países distantes. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Por eso cuando usted reciba un DVD, cuando reciba un panfleto, repártelo, entréguelo como a hojas de otoño, porque este mensaje debe correr por todos los puntos cardenales de esta tierra. El conflicto de los siglos, página 417. Primera de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado, intercesor, paracleitos. Eso es lo que significa en griego paracleito, un intercesor, alguien que intercede constantemente por nosotros. Tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro paracleitos, es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros día y noche. Por eso tenemos que confiar en ese abogado. Tenemos que ir a Él en esta hora. ¿Estarás tú dispuesto a ir a Él en esta hora? Cristo está intercediendo por ti en el santuario celestial. Está terminando esa obra de purificación del santuario que comenzó en 1844. Ha pasado ya mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro deber como pueblo de Dios? Necesitamos hacer cambios, pero rápidos. Si lo que estamos viviendo, si las cosas que estamos haciendo están impidiendo que tú tengas una comunión directa con el abogado celestial, con ese abogado que está intercediendo por ti y por mí en el cielo, tenemos que hacer cambios decididos y rápidos. No podemos dilatar más el tiempo. Cristo está a la puerta de tu corazón tocando en esta hora. Cristo quiere entrar a tu vida, quiere cambiar tu vida. Quizás muchos de nosotros hemos venido en esta hora, en este día, cargados de pecado. Yo no lo sé, solo Jesús lo conoce. Quizás hemos venido en esta hora con una carga muy pesada. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solo Cristo puede llevar esa carga por ti. ¿Por qué no le entregas esa carga a Jesús? ¿Por qué no le entregas ese pecado que has estado acariciando ya por varios años? Ese pecado escondido que quizás nadie lo sabe, ni tus familiares, ni el pastor de la iglesia, ni los miembros de la iglesia lo conocen, pero tú sí lo conoces, pero no lo has querido entregar a Jesús. Cristo en este momento está tocando la puerta de tu corazón. Te está diciendo: ábreme la puerta, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero hacer un cambio en tu vida, yo quiero transformarte, yo quiero santificar tu vida, quiero hacer un cambio completo, rotundo en tu vida. ¿Estás dispuesto a dejarlo entrar? No sigas cerrándole más la puerta a Jesús en esta hora. No sigas diciéndole a Jesús: no entres en mi vida, no quiero que entres a mi vida, no quiero que formes parte de mi vida. No lo sigas diciendo en esta hora. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús para que haga un cambio en tu vida. En nuestro próximo estudio, no se lo pueden perder, vamos a hablar del famoso chasco adventista. Lo que usan muchos para decirnos a nosotros que nosotros somos unos mentirosos y que profetizamos y dijimos que Cristo iba a venir en 1844. ¿Qué hay detrás del chasco adventista? ¿Fue voluntad de Dios que eso ocurriera? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Así que usted no se lo puede perder. Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Vamos a terminar en este estudio. Vamos a terminar con una palabra de oración. Por favor, vamos a ir de rodillas si son tan amables. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, y la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, se cumplió exactamente. Gracias, Padre, porque a través de ella, usted profetizó de que usted iba a levantar un pueblo, un movimiento en esta tierra. Un movimiento que iba nuevamente a levantar estas grandes verdades del santuario que fue echado por tierra por el cuerno pequeño. Esta verdad que fue pisoteada por 1260 años, usted iba a levantar un remanente en el tiempo del fin para que predicase estas grandes verdades para el tiempo del fin. Oh Señor, ayúdanos a ser miembros de ese remanente. Queremos pertenecer, queremos ser soldados de este ejército que Cristo está levantando en estos momentos para llevar estas buenas nuevas del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos a no seguir siendo negligentes, perezosos o descuidados de nuestra vida espiritual. Por favor, Padre, perdónenos si hemos descuidado el estudio de su palabra. Perdónenos si hemos descuidado la oración
y la consagración diaria. Perdónenos si los afanes de esta vida nos han robado el tiempo que hemos necesitado dedicar a ti, Señor. Oh Padre Celestial, queremos abrir la puerta de nuestro corazón en esta mañana para que Cristo entre en nuestra vida y haga un cambio en nuestra vida. Si hemos pecado, le pedimos que nos perdone y que nos limpie de toda nuestra maldad. Purifícanos con hisopo, como dijo el salmista David, y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendiga a cada uno de estos hermanos aquí presentes, a cada uno de estos hombres, mujeres, niños, ancianos aquí presentes, que todos podamos ser ungidos con el poder de su Santo Espíritu y que podamos trabajar para la salvación de las almas que están allí afuera, como decía la profecía de Isaías capítulo 60, que vendrán de los mares y de tierras lejanas, cuando conozcan esta poderosa verdad del Evangelio eterno. Padre Celestial, nosotros queremos ser parte de este ejército que va a llevar estas grandes verdades, para que en el cielo esas almas puedan estar delante del trono y puedan venir donde nosotros y decirnos: gracias. Gracias porque tú me mostraste la verdad y por eso estoy aquí. Alabado sea tu nombre. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.